Hola, buenos días. Bienvenidos a este nuevo vídeo de mercado. Comenzamos la semanita grabando este vídeo el día 9 de febrero a las 9:01 concretamente, y como ven, con una apertura en Europa bajista. En el caso del IBEX 35 más de un 1%, volviendo a perder esa zona de los 10.500, pero nada que no haya sucedido en días precedentes, y luego ha terminado o subiendo o a la par, pocas ocasiones ampliando esa caída, ¿no? Una semana que puede estar marcada, dada la ausencia de datos macro relevantes, quizá por la reunión del BCE y por esas cada vez más evidentes disensiones entre Europa y la postura de Grecia, hasta el punto de que, por ejemplo, Alan Greenspan ha manifestado que ve a Grecia fuera del euro, ¿no? Bueno, es una de las posibilidades, pero que probablemente en lo que vaya sucediendo sí va a marcar el devenir de los índices en Europa. Unos índices que, por otro lado, como es el caso del DAX, aguardan la resolución de este conflicto. Lo aguarda en zonas altas, muy próximas a sus máximos históricos. La verdad es que yo creo que tenemos que fijarnos en aquellos índices o en aquellos subyacentes que nos estén aportando algo, que nos estén dando alguna pista, alguna señal. ¿El IBEX nos aporta alguna? Yo creo que no. Fíjense dónde está, en 10.451 en este momento, otra vez por debajo de los 10.500, que es la zona pivote. No hace nada, ni sube ni baja, no sabemos si va o viene, por lo tanto pocas pistas nos aporta. Los índices norteamericanos nos aportan alguna, la verdad es que pocas. Tenemos a un Dow Jones a un 1,3% de sus máximos históricos, a un S&P 500 a un 2% de sus máximos históricos, Nasdaq 100 y Composite más o menos a la misma distancia, pero que no nos dicen nada, salvo que en esta ocasión sí les está costando mucho más volver a superar máximos históricos de lo que había sucedido en ocasiones precedentes. Pero, insisto, en el plano tendencial, pues no nos aportan ninguna visión. ¿Cuáles son los que sí nos están diciendo algo? El DAX, que hace pues una semana estaba en nuevos máximos históricos, y por otro lado CAC 40, que sí también en la jornada del viernes volvió a marcar nuevos máximos desde el año 2008, así como el Eurostoxx 50, también exactamente lo mismo, aunque este lo había hecho más a principios de la semana anterior. Así que yo creo que hay dos niveles importantes que nos pueden empezar a aportar pistas. El hecho de que el Eurostoxx permanezca en todo momento por encima de 3.300, esta es la zona importante, y que CAC 40 al propio tiempo, además probablemente si suceden ambas cosas lo harán al unísono, y que el CAC 40 permanezca por encima de 4.560. Mientras se sigan dando esos condicionantes, podemos seguir pensando en una evolución del IBEX, por ejemplo, pues átona, como la que tenemos ahora mismo, sin dirección probable. Si perdemos estos niveles, insisto, 4.560 en el caso del CAC 40 o los 3.300 del Eurostoxx 50, yo sí creo que podríamos entrar en un contexto correctivo. Ya veremos de qué calado o de qué profundidad, pero en el que sí, desde luego, merecería la pena empezar a preservar todo aquello que tuviéramos en cartera en forma, pues probablemente o de stops muy ajustados o de ventas directamente. Vamos a hacer un repaso de algunos de los títulos de los que venimos hablando prácticamente de 3-4 semanas para acá, en el caso del IBEX 30, pero vamos a pormenorizar algunos de ellos. En el caso del mercado español, ¿qué títulos siguen haciéndolo bien? Los que venían haciéndolo muy bien, es decir, Amadeus, Bolsas y Mercados. Recientemente se ha sumado también Día a esas sensaciones positivas, pero también Día enfrentándose a una resistencia lo suficientemente importante como para poner en cuarentena la continuidad de esa subida. Como ven, en el caso de Día estamos justo esta zona de los 6 euros, que es donde está ahora mismo. Es el 0,618 de toda la caída desde 6,95, por lo tanto resistencia muy importante, quizá para reprimir las ganas de comprar en el momento actual. Si se sitúa por encima, desde luego que sí, o incluso para poner stops para aquellos que las tengan en cartera.
Ferrovial sigue funcionando muy bien. Gamesa, pero también otro de los que habría que poner en cuarentena, que precisamente, y como ven, es hoy uno de los pocos que en este contexto está subiendo, pero fíjense que nos encontramos ya en 9,64 en el momento actual, y la resistencia brutal, tremenda, de medio largo plazo son los 9,90, es decir, estamos a poco más de un 4% de ese nivel. Quizá también para incorporarse en el momento actual sea complicado. Indra, que también nos dejó la semana pasada un buen aspecto, rompiendo resistencias de corto plazo. Repsol, pero por las bondades que puede seguir teniendo como consecuencia de este rebote que está teniendo el precio del petróleo, algo que es también extrapolable a todas las petroleras, incluso más a aquellas que tienen una dependencia directa del precio del petróleo, como puede ser Total Fina, o ExxonMobil, o Chevron. En el mercado europeo, bueno, también podríamos añadir a Técnicas Reunidas, que quizá también como consecuencia de esta evolución reciente del precio del petróleo pueda, y de hecho así lo manifiesta su gráfico, empezar a tener un aspecto algo distinto al que tenía con anterioridad, y por lo tanto sea susceptible de tomar algunas compras en principio especulativas. En el mercado europeo, desde luego, son muchos más los títulos que están en desarrollo de tendencia, y seguimos hablando de los Allianz, BMW, Continental, Daimler, Deutsche Börse, Infineon, Linde. En el mercado francés, Accor, Lafarge. En el mercado americano yo destacaría Amazon, que puede tener un rebote también relativamente importante, Disney, que es como el rayo que no cesa, este no deja de subir y sigue dejándonos un título con un aspecto técnico envidiable, Pfizer y Verizon también recientemente, y probablemente de los que mejor aspecto técnico tiene a cortito plazo. Pero también, y aquí es donde quería pormenorizar algo más, títulos que en el mercado español están empezando a manifestar una determinada tendencia, como puede ser el caso de Popular. Fíjense, la zona importante que no debería haber perdido en ningún momento para seguir manifestando una tendencia al menos neutral era esta zona, los 4,05, incluso algo por debajo, esta que también en su momento hay esta de los 3,93, pero ya lo tenemos bastante por debajo. Es más, si nos atenemos a correcciones proporcionales de Fibonacci con respecto a lo que fue toda la gran subida, ¿dónde se ha detenido hasta el momento? En los 3,66. 3,66 yo creo que marca la frontera entre lo que sería un título correctivo con respecto a la subida anterior, de lo que sería un título que nuevamente vuelve a tener como objetivos zonas muy bajas. Por lo tanto, ojo a este nivel de 3,66, 3,65, porque si en precios de cierre lo perdieras, estaríamos hablando de otro contexto bastante más negativo. De hecho, a mí es el que me parece más probable. Aquí, como saben, nunca sabemos a ciencia cierta qué es lo que va a suceder, y tenemos que jugar con esa gestión de probabilidades, ¿no? Pero como mínimo parece inevitable que vaya a buscar esos 3,65, 3,66, y de su evolución sobre ese nivel dependerá probablemente su evolución a medio plazo. El caso de CaixaBank, título que, como saben, desde hace mucho era uno de los que más nos gustaban, de hecho manifestó una tendencia alcista tremenda, pero fíjense la contundencia del soporte que presentaba en los 4 euros. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ocasiones lo había tocado y siempre había rebotado. En esta última ocasión no ha sido así. Ha roto, y parece que lo que pudiéramos estar viendo en el momento actual sea una posición simple, o sea, un movimiento de pullback, es decir, volver a testar esa zona importante de los 4 euros. Pero tenemos un añadido, y es que esa zona en la que se ha detenido, la zona de los 3,85, como ven, se ha detenido ahí en precios de cierre, ¿de acuerdo? En 3,85 es el 0,618 del último subimpulso alcista. Pero es que si tomamos todo el movimiento, esos 3
3,88, como ven, vuelve a ser 3,88, vuelve a ser el 0,382 de lo que fue toda la gran subida. Es decir, fíjense lo importante que es esta zona de 3,85. Si vemos precios de cierre por debajo, su siguiente objetivo será los 3,53 y los 3,19. Así que mucho ojo, mucho cuidado a estos 3,85, no solamente para tomar posiciones cortas, sino sobre todo para preservar las compras que pudiéramos tener acumuladas en este título. ¿Hay algún título más? Lógicamente son los menos, que pueden empezar a tener un comportamiento correctivo. Yo creo que puede ser el caso de IAG, pero también casi como consecuencia exclusivamente de la reciente evolución del precio del petróleo, y también porque en la zona de arriba la forma que ha tenido de darse la vuelta ha sido con una tremenda pauta de envolvente bajista. Quizá el rebote que hemos tenido durante la semana pasada sea una pequeña onda B que de paso a una onda C correctiva. En todo caso, a mí me provoca ya las suficientes dudas como para al menos no seguir teniéndolas en cartera. No digo que haya que tomar ya posiciones cortas, pero quizás sí proteger o vender aquello que tengamos en cartera en IAG, que por otro lado y en algún momento, sin ninguna duda, tiene que empezar a darse la vuelta de esa tremenda subida tan acusadísima que trae en el corto, medio y largo plazo. Incluso algunos títulos también en el mercado europeo que pueden tener un recorrido bajista, como puede ser el caso de Alstom, de Vinci, de Vivendi, también en el mercado francés, o Baidu, el portal de Estados Unidos, que cotiza en Estados Unidos. Y bien, para ser el primer día de la semana, pues bueno, algunas pinceladas hemos dado, dentro de que absolutamente nada ha cambiado con respecto a lo que venía sucediendo de 2-3 semanas para acá. Así que si realmente se produce algún acontecimiento importante en el plano tendencial, pues volveremos a hacer vídeos. Bueno, y aunque no fuera así, ya saben que 2-3 a la semana aproximadamente, pues es lo que me gustaría ir poniendo de manera periódica. Y poco más, como siempre, desearles un feliz negocio en esta tesitura en la que sigo opinando que no caben grandes decisiones de inversión, sino operar con muy corto horizonte de momento, con pocas posiciones en tema de volumen, y desde luego no siendo demasiado flexibles con nosotros mismos con los stop loss que planteemos. Lo dicho, feliz negocio.